Listo, perfecto. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Me agrada mucho tener un buen número de participantes hoy en esta nuestra primera web conference, digámoslo así que de manera oficial, respecto al desarrollo de nuestro curso denominado Proyecto de Diseño 5. Hoy es 4 de septiembre de 2023. La idea es poder aterrizar esta base, este inicio, para que de aquí en adelante podamos tener como más claras las siguientes etapas y sobre todo el cómo hacerlo, ¿sí? Me interesa mucho que podamos reforzar el tema de cómo hacer cada una de las etapas. El qué hacer ya lo tenemos claro, definido. Sin embargo, pues si hay necesidad de repetir, aclarar, acordar algo, modificar, pues digamos que este puede ser el espacio para eso. ¿No? Que por eso no hay mucho tiempo. Muchos de ustedes no pudieron estar en la web anterior, pues hubo una dificultad para la grabación, entonces también creo que va a ser más pertinente poder, inmediatamente terminemos nuestra sesión, poder subir esta grabación y que a ustedes les quede mucho más fácil como material de consulta. ¿Listo? Entonces, pues digamos que este curso, nuevamente bienvenidos, una vez más les doy la bienvenida, tanto para quienes estamos en sesión como para quienes podamos revisar como material de estudio la sesión más adelante. La idea, chicos, de este proyecto de diseño, de Profe, este taller de diseño, sí, señora Jimena. qué pena, profe. Ay, yo creo que yo estoy equivocada. Es que yo tengo con usted herramientas digitales para la evaluación ergonómica y yo pensé que esta web era para eso. O sea que la evaluación ergonómica ya se cerró. No, esa es a las 8:30. Ah, entonces yo estoy equivocada. Perdón. Sí, a mí sí se me hacía y yo te nombré ahorita, pero no me contestó, me dejó en visto. Ay, qué Sí, pena. Entonces voy a salir y entonces me comparte el link para meterme a esa. ese está compartido en el correo, sin embargo, pues me escribes al Listo. Teams y yo te lo comparto. Y yo les Gracias, creé profe. equipos. En el equipo está, creo que ya están Listo. vinculados a los equipos, ¿vale? Gracias, profe. Nos Ya nos vemos das una enseguida. herramientas. Chao. Chao. Entonces, muchachos, digamos que lo que nos pide este curso o la herramienta que nos va a dar este curso, el insumo que pretende darnos este curso es la vigilancia tecnológica, lo que significa la vigilancia tecnológica para el desarrollo de productos y proyectos. No hablemos de productos, perdón, hablemos de proyectos de diseño, ¿cierto? Y de diseño industrial. La idea es que a través de lo que la vigilancia tecnológica, tanto en su definición como en su concepto, como en sus tipos de, o en sus clasificaciones, nos puede dar nosotros a partir de ese momento sí, a partir de ese momento y en nuestros demás desarrollos, pues lo podamos hacer y lo podamos establecer, ¿cierto? Digamos que la vigilancia tecnológica es una generalidad, es un concepto, pues, digamos que se ha reunido recientemente, pues, dado el uso de la información, ¿sí? Como esa revolución de la información y del acceso a la información. Sin embargo, pues, si nos vamos a una definición muy purista, eh, no digamos básica, sino purista, la vigilancia tecnológica pues siempre ha existido, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es desligar la tecnología de la informática, ¿sí? Y eso es como que nos queda un poquito difícil a veces, o sea, no necesariamente la tecnología significa computadores, dispositivos eléctricos, electrónicos, Internet, ¿cierto? Hay muchas otras formas de hacer ese tipo de vigilancia y de hecho, pues grandes marcas, grandes productos, grandes diseños, pues han usado de acuerdo pues a sus herramientas en sus tiempos, pues hacer eso. Digamos que la parte automotriz, pues tenían sus herramientas de vigilancia que pues nos sugiere acá, por ejemplo, ya adelantándonos un poquito al tema de encuestas, de fichas, de caracterización. Entonces, pues esos son herramientas de vigilancia tecnológica, ¿sí? Lo que pasa es que ahora tenemos esa inmediatez del acceso a la información. Entonces, digamos que tanto esas herramientas o esas formas que se usaban antes, ¿cierto? Pues que todavía se usan, pero que se usaban antes de
el computador antes del Internet, pues también nosotros las podemos y eventualmente las vamos a usar, ¿cierto? Entonces, digamos que partiendo como de ese principio, de esa presentación rápida, genérica, pero creo yo que muy precisa de lo que nos pide el curso, digamos, es eso. Tenemos ya un pretexto, chicos, ¿sí? Es decir, dentro de mi formación o de mi escuela, cuando yo hablo de pretexto, hablo del trabajo a desarrollar, ¿cierto? Del problema, la necesidad. Nosotros como diseñadores, en nuestro metalenguaje, pues hablamos del problema de diseño, de la necesidad detectada, ¿cierto? De los requerimientos del cliente. Entonces, veamos que esos los condenso o nos los condensaban en nuestro tiempo como pretexto, ¿sí? El pretexto de diseño, pues es el proyecto o el postulado a desarrollar. Para este curso nos están solicitando un vehículo de tracción humana em, que pues revisaremos grosso modo en las siguientes webs, ¿cierto? Para ver en qué consiste un vehículo de tracción humana, ¿cierto? Cuáles son sus características, cuáles son sus factores diferenciales, cuáles son sus determinantes, sus variables, de dónde aparece, a qué público le aplica, ¿cierto? Entonces, digamos que quiero que quede eso claro, ¿cierto? La vigilancia tecnológica como herramienta, ¿cierto? En su teoría, en su descripción, en su desarrollo, como herramienta para la aplicación y el desarrollo de proyectos de diseño, ¿cierto? Cuando hablo de proyectos de diseño, pues me refiero a todas esas ideas maravillosas que ustedes han tenido y que están teniendo, no solamente en este curso, sino en el resto de sus cursos, ¿cierto? Y pues como pretexto, pues el trabajo que vamos a hacer en Proyecto de Diseño 5 para hablarlo en esos términos más sencillos, para todos, pues es un vehículo de tracción humana, ¿cierto? Entonces, digamos que en primera medida, pues nos piden hacer un ensayo ya en la parte académica. Quiero que salgamos de esa parte académica, ¿cierto? De hacer el ensayo, que es de forma individual. Bueno, ya eso es parte de la construcción y del acercamiento al tema, ¿cierto? De empaparnos de qué es, para qué es, cómo es, el qué, cómo, para qué, por qué, ¿cierto? ¿A quién? Que son como las preguntas detonantes o detonadoras para la revisión de cualquier tema, ¿sí? Para la consulta de cualquier tema. Y pues hacer el vehículo de tracción humana, ¿sí? Entonces, digamos que esta segunda eh, oportunidad para la web conference, ¿cierto? Y es mucho más fácil. La vez pasada también había muchos problemas frente a la grabación y eso, entonces quise que sea un poquito más orgánica y mucho más plástica y fluida, ¿vale? Para quienes estuvieron, creo que estaban Juanita, Lady Alexandra, Michelle, Daniel, o caritas conocidas y pues me alegra volverlos a tener acá. Quienes no nombro, pues me disculpo porque no las tenía así todas como referenciados, pero igual, si estamos acá otra vez, créanme que es muy gratificante para mí como facilitador de este curso y de este tema. Entonces, chicos, ¿cómo quiero empezar esta web? Listo, la presentación que estamos viendo también se las voy a copiar tanto al equipo de Teams como por correo y por los foros del aula, listo, del campus. De pronto para que tengan una orientación, que es de pronto lo que no está en el aula, lo que no está en el campus, lo que a veces de pronto nos queda un poquito como bailando, igual pues las preguntas van a estar, ¿listo? Eh, ¿Cómo quiero que arranquemos? Ya tenemos un primer acercamiento, ustedes ya han desarrollado algo de la actividad, hay plazo de entregarla este viernes, entonces creo que a partir de hoy, desde la web, de lo que charlemos acá, de la grabación, pues van a tener un poquito más o ese tiempo suficiente con el insumo que ya tienen para poder desarrollar de mejor manera el trabajo. Cuando me refiero de mejor manera, no quiero decir que lo que hayan hecho esté mal, sino que lo vayan puliendo, lo vayan depurando, lo vayan ajustando, lo vayan aterrizando, direccionando o redireccionando. ¿Listo? Es con ese ánimo. Para eso, entonces, chicos, la siguiente pregunta, que es dónde va a empezar a desarrollarse la naturaleza de este ejercicio, ¿cierto? Porque es que esta sincronía es chévere y pues me la gozo, me gusta, la desarrollo, pero pues sí, si ustedes participan y preguntan, pues va a ser mucho más interesante. Además que la participación y las preguntas pues van a ser enfocadas a facilitar el entendimiento de eso, como les decía, hacer acuerdos,
redireccionamiento, hablábamos de unos puntos que no me quiero adelantar, entonces quiero escucharlos, ¿cierto? Frente a las dudas o a las dificultades que hayan tenido con esta primera actividad, ¿cierto? Que no entendieron, por qué lado van, ¿cierto? Entonces, digamos que es como una web introductoria y aclaratoria, ¿cierto? Entonces, digamos, dentro de lo que han hecho o de lo que están desarrollando, ¿cierto? ¿En qué etapa, en qué pedacito exactamente dicen, no, no entiendo esto, por este lado estaré bien, por este lado estaré mal? Con quienes ya hemos trabajado, si ustedes nos comparten, así sea verbalmente, nos comparten sus adelantos, pues lo tomamos como ejemplo, ayudamos a resolver ese caso y pues nos sirve de ejemplo para todos. Entonces quiero escucharlos con lo que no han entendido, las dificultades que han tenido. A partir de eso, creo que vamos a construir una sesión mucho más chévere, más interesante y que nos va a llevar a un mejor término, tanto en este momento como cuando desarrollemos o revisemos la grabación. Entonces, chicos, bienvenidos. El escenario es de ustedes y quiero escucharlos. Sí, Daniel. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas Pues noches. bueno, nosotros hemos compartido como varias propuestas por un grupo que armamos en WhatsApp. Em, y todas estas propuestas que han salido es en torno a generar una propuesta de transporte, pero es como que asistiera a algo, ¿sí? Como que el transporte asiste a algo, así como el ejemplo de de la web pasada, de un compañero que dijo que un vehículo que permitía dar acceso como a la calle a una persona con discapacidad. Entonces, nos gustó como esa línea, no precisamente hacia una persona con discapacidad, sino como que prestase algún tipo de servicio, ¿sí? Entonces, pues tenemos como esa duda, bueno, si estamos como bien encaminados, ¿será que sí, será que no? Porque ciertamente sí sería de tracción humana, pero como el grueso sería también ese servicio. Entonces no sé si estamos bien pensándolo así de esa forma. Listo, Daniel. Te doy la pregunta, creo que la entiendo. Vamos con Susana y ya las voy respondiendo. ¿Listo? Susana, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Hola, ¿qué tal, señora? Profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que pues yo entregué mi tarea pues el día en el que se tenía que subir, pero sin embargo siento ¿Qué que va a tiene comprar también hoy? para pues pulir y todavía me falta como que yo creo que más profundización en la identificación de oportunidades. Entonces yo quería saber si después de subir a la tarea ya en el entorno de aprendizaje, pues después como que para subir en sí la tarea ya corregida, cómo se haría. Listo, Susana. Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, inquietud, queja, reclamo, sugerencia? Listo, que conste. Bueno, entonces, con la pregunta, Daniel. Para todos, digamos que el pretexto, como hablábamos, el sistema de tracción humana o el vehículo de tracción humana tiene esas características, ¿cierto? Puede ser un tipo bicicleta o patineta, ¿cierto? Donde alguien o un usuario o alguien tenga esa autonomía de accionarlo, ¿cierto? Puede ser con los brazos, con la cabeza, con las piernas o brazos y piernas, ¿cierto? Entonces, ese sería uno. Es decir, no sé, un kayak, hablábamos, un kayak que es un vehículo de tracción humana y pues está impulsado por los brazos, ¿cierto? Entonces, digamos que es un medio de transporte, ¿sí? Ojo porque dan el concepto, es vehículo de tracción humana. No estamos sesgados ni limitados al transporte de personas, ¿cierto? Más si es muy amplio frente, por ejemplo,
a eso, de tener, de que sea un vehículo, de que sea un objeto que preste un servicio a alguien más, es decir, una silla de ruedas, un dispositivo, un sistema de movilidad y transporte para, puede ser un bebé, puede ser una persona de la tercera edad, un adulto mayor, para alguien en condición de discapacidad física o de discapacidad cognitiva, perdón. Puede ser, no sé, unas bicicletas o unas bicicletas con triciclo para algún municipio, para de pronto como en Bogotá que las vi recientemente, pues que sean, no sé, una bicicleta como con un cochecito, con un habitáculo para transportarse dos, ¿cierto? Entonces, esa puede ser, entonces, digamos, un vehículo de transporte para que alguien lo mueva, lo impulse a través de su acción humana. Puede ser que le preste el servicio que transporte a una tercera o a unas terceras personas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un mototaxi, un bicitaxi, puede ser, ¿cierto? El bicitaxi, un rediseño, una apuesta novedosa, innovadora, bueno, no sé, ya lo iremos determinando, pero digamos un bicitaxi puede, eh, cabe dentro del vehículo de tracción humana. La bicicleta, el bicitaxi, el, la, la- bueno, el mototaxi, sí, eso aplica, ¿cierto? Es elementos u objetos como sillas de ruedas, ¿cierto? O elementos que ayuden para la movilidad y el transporte, ¿cierto? O sí, movilidad, transporte de pacientes, por ejemplo, no sé, camillas para la casa, alguien que tenga algún paciente para la movilidad de pacientes, ¿cierto? Puede ser alguna camilla abatible o que le permita levantarlo, sentarlo. Sí, si es un pacientico que necesita o una persona que necesita demasiada asistencia, pues tendrá que haber alguien que haga esa tracción o esa acción de moverlo. Entonces, una camilla, una silla de ruedas, eso aplica también como vehículo de tracción humana, ¿sí? Que alguien lo empuje o lo mueva y que lleve a alguien más. ¿Listo? Y también puede ser, ya voy contigo, Juanita, también puede ser un elemento, por ejemplo, un carrito para hacer mercado, ¿cierto? Es decir, o para transportar, no sé, hemos revisado en este curso, hemos revisado vehículos para recoger cosechas, para recoger, que me acuerde, para recoger naranjas, para recoger mangos y para recoger café, ¿cierto? Entonces puede ser un cochecito, un carrito que yo vaya transportando, que yo vaya jalando o empujando, ustedes ya revisarán cómo, de acuerdo a las condiciones del terreno, que es para donde vamos, para la identificación del contexto, y puede ser eso, ¿sí? Se los doy en esos ejemplos como muy prácticos, como muy que todos lo podamos reconocer. Entonces, puede ser un elemento o un vehículo que me sirva como un carrito de transporte o de carga, ¿cierto? Ejemplo, entonces las canastillas o los carros de supermercado para hacer mercado, no sé, carros para recoger cosechas, para recoger en una empresa, en una organización. Si es muy grande la empresa donde ustedes están y ven que necesitan de pronto un carrito o un asistente, un cargador, ¿sí? Hablemos de eso, de cargadores o mini cargadores, pero pues con la tracción humana, ¿cierto? Entonces, carritos de mercado, cargadores o mini cargadores, ¿listo? Queda claro ese aspecto, ya Daniel, la idea que ustedes tienen es totalmente válida. Queda claro el espectro en el que pueden diseñar ese elemento. Sí, señor, todo claro y ya con estas palabras que usted da, ya completamente aclarado. Muchísimas gracias. Listo, Daniel. ¿Alguien más o con alguna duda, alguna pregunta con lo que dije de pronto, con la idea que tienen? Dicen, ¿será que sí? ¿Será que no? Profe, perdón que no alcé ahí la mano. Yo tuve un poco de dudas en ese punto porque pues ahí dice que es, o sea, es en grupo, pero pues la entrega sí es netamente individual, ¿no? Entonces tenía ahí como, pues como esa duda, pero Bueno,
Ya con eso Bueno, pues me quedó un poco más claro la idea de lo que debo trabajar y pues tengo una muy buena en mente, pero creo que eso es socialización con el grupo de trabajo, ¿no? sí, digamos que en esa dinámica, como en las demás, Sebastián, pues cada uno proyecta su idea y en grupo pues definen cuál hacer, ¿cierto? Hay una aclaración, y no sé si es la manito de Jairo la que está levantada, que es que alguien o algunos han venido desarrollando proyectos o han venido desarrollando algunos elementos que nada tienen que ver con el diseño del curso, sí, que nada tienen que ver con el pretexto de un vehículo de tracción humana. Entonces, si tienen la posibilidad en sus empresas donde estén trabajando, en el barrio, o identifican otro escenario, otro contexto, otro pretexto, y ven que lo pueden trabajar, pues la idea es aplicar las herramientas de vigilancia tecnológica a ese desarrollo. ¿Sí? Es decir, el pretexto es general para todos y pues por calidad académica nos piden que sean los trabajos que desarrollemos, pero yo me permito esa flexibilidad y decir, no, es que nosotros vamos a hacer vigilancia tecnológica y vamos a desarrollar, no sé, una cama, ¿sí? O vamos a desarrollar eh, de repente, no sé, alguna aplicación o vamos a desarrollar una familia de objetos para los niños de jardín, ¿cierto? Entonces, digamos que también es válido. O sea, no necesariamente es el vehículo de tracción humana en lo posible que todos lo trabajen, pero si ya vienen trabajando, les queda fácil cualquier otro escenario, cualquier otro contexto, pues bienvenido sea. Si no nos vamos a limitar por eso, entonces, pues yo me daré a la tarea digamos que es transparente para ustedes cómo yo tenga que calificarlo. Respecto a la de Susana, pues entonces, pues la dinámica es esa, Susana. Entregan, suben, yo retroalimento, comento esta noche, ya tengo toda la noche y parte de la madrugada para, con los avances que tienen, empezar a hacer los ajustes, ¿cierto? Entonces, cosa que al 8 de septiembre, ahorita el viernes, pues ustedes con esos ajustes y esa retroalimentación, pues puedan, como les decía, poder entregar un producto un poquito más claro, más acertado, que a ustedes les aclaren dudas. Entonces, pues la dinámica va a ser esa, Susana. Así que ustedes entregan, yo retroalimento y ustedes van puliendo respecto a eso. ¿Listo, Pero Susana? Señora. pregunta, ¿ese documento entonces dónde se enviaría? Pues porque el mío ya está subido en sí en la plataforma. Sí, Entonces, entonces pues yo tengo que ajustar la fecha para que podamos seguir jugando con esos ajustes, ¿cierto? o sea que Entonces, para tengo que eliminar esa entrega. no la elimines. Déjala, yo la reviso, la retroalimento y a partir de esa retroalimentación, pues la suben el Ah, este. listo. Vale, profe, muchas Aunque no sé si operativamente deban bajar lo que ya subieron y volver a subir el documento. No tengo, no me acuerdo en ese momento. Si ya subieron algo, de pronto les permita volver a subir algo o tengan que bajar lo que subieron para subir la final. ¿Sí? gracias. No sé cómo funciona ahí. Que bajarlo y después subir el nuevo. Ujú. Perfecto, listo, eso sí, muchas gracias. Entonces, que eso sí, todo confianzudo. Entonces, perdón, Susana, lo bajan y bueno, ya suben el final. ¿Listo? Vamos con Juanita y luego con Jairo. Buenas noches, tutor, ¿cómo está? Muy bien, Juanita, ¿cómo vas? Muy bien, profe. Pero es que le quería comentar, digamos, yo tenía una idea y era como para, o sea, todavía la estoy pensando, pero yo creo que el escenario sean las faldas o bien pues las calles pendientes, que digamos, se les hace muy difícil a los adultos mayores subirlas. O los niños cuando están muy chiquitos también se cansan muy, muy rápido, entonces hacen berrinche, entonces quieren que los carguen, entonces, o también cuando uno baja a mercado, porque muchas veces hay calles estrechas y no bajan los taxis, no bajan los carros, entonces se vuelve muy pesado. Entonces, ¿cuál sería tu enfoque o cómo la verías más fácil? O sea, no significa de ser facilista, sino cuál verías como más pertinente. De pronto un cargador para niños, pero entonces habría que revisar qué segmento de niños. Si revisamos a adultos mayores, no sé si les generemos de pronto un problema más que una ayuda, ¿cierto? Teniendo en cuenta las pendientes, las condiciones, que los andenes son irregulares, que de pronto hay huecos, que es muy estrecho, que hay algún carro parqueado, entonces tiene que hacer un movimiento, entonces se expone más.
O de pronto para el tema del mercado me parece que podría ser mucho más interesante y más práctico, ¿cierto? Para que digamos que tenga un rango de usuarios mucho más grande que incluso y que pues de acuerdo al peso tanto de bajada como de subida, pues no sé, le demos la forma o le demos los dispositivos para que pueda, digamos, trancarse por si se suelta del peso, si la persona es muy pesada, entonces si se suelta, que tenga un sistema, no sé, de freno automático, que tenga un desnivel en las llantas para que siempre esté nivelado, ¿cierto? Para que, digamos, si la pendiente va así, si la pendiente, entonces, no sé, digamos que vaya a, siempre en lo más arriba, vaya más alto para que pareciera que nunca va a empujar así, sino que siempre está empujando en horizontal, ¿cierto? Y eso me parecería como más chévere. Para los niños podría convertirse en una entretención y en una forma como de chévere de subirlos y bajarlos, pero creo que el segmento es más chiquitito, ¿cierto? Entonces, niños de qué edad a qué edad, si lo llevan son los papás o las mamás, cómo se guarda, cómo se pliega, cómo se almacena, ¿cierto? Entonces, pensaría yo que sería más chévere y más interesante, digamos que es como más utilitario, como un carrito de mercado, un cargador para el mercado, ¿cierto? En esas faldas y en esas pendientes, porque no todas tendrán las mismas inclinaciones, los mismos grados, y como les digo y te digo, pues digamos las condiciones de la calle, los andenes son irregulares, unos son más altos, otros más bajitos, si hay carros parqueados, em, si de pronto hay huecos de las condiciones no está bien pavimentado, ¿cierto? Entonces, sería como mi sugerencia, ¿sí? Ahora, pues, ¿sabes? Me parece interesante también el de los niños, por lo que dices del berrinche, ¿sí? Entonces, chévere que haya un elemento que para evitar ese berrinche se convierta, pues, en un elemento de tracción y de empuje o de arrastre que los niños se la gocen, que los papás se la gocen, pero entonces hay que ver qué tan segmentado, qué tan grande puede ser esos usuarios, ¿sí? Porque, digamos, habría que pensar en dos usuarios, en el niño para que quepa y en el usuario adulto para que pues lo traccione o lo opere, ¿cierto? Entonces, digamos que sería como un plan B, el de los niños me parece interesante, sería muy didáctico, sería también muy útil, solucionaría muchos problemas, no sé, de espalda, de movilidad para las mamitas sobre todo. Entonces, digamos que podría ser un plan B y desarrollando mejor la idea, podría ser muy chévere. Podrías de pronto con ese plan B sobre los niños, no sé, de pronto averiguar o consultar con hogares comunitarios, con bienestar familiar, con jardines infantiles, con colegios que tengan niños pequeñitos, ¿cierto? Que las mamitas se cansen de alzarlos o que sean muy cansones alzados, que generen de pronto riesgos por su comportamiento, por sus berrinches. Entonces, de pronto, con esos sitios donde tenemos todos los niños y todas las mamitas, los papitos, poder consultar y decir, oiga, mire, sí podríamos hacer esto, podríamos en el barrio, si hay dos, tres jardines, dos, tres bienestar familiar, pero no sé, se me ocurren como esos nichos, ¿listo? Y definitivamente el del mercado, pues sí, él nos aplica hasta cada uno de nosotros decir, oiga, si es que queda más fácil cuando voy en pendiente, bien sea de para arriba o para abajo, donde hay que tener más cuidado es bajando, ¿cierto? Que subiendo, ¿cierto? Entonces, las dos están perfectas, pero pues digamos, la segunda, el plan B de los niños, parece un poquito más retador, pero mucho más entretenido. Y el de los que sea como un carrito de mercado, como les ampliaba ahorita el espectro, que sea un cargador, pues me parece mucho más práctico, ¿cierto? Y los dos igual necesitan mucho, mucho proceso de diseño. Entonces, pues ya sería la elección. No sé qué pienses al respecto, Manita, o el grupo de ustedes. Ah, bueno, profe, no, yo le quería pedir su opinión, a ver qué pensaba o qué recomendaciones me podía dar respecto a eso. Pues serían esos comentarios frente a eso, como te digo, las dos ideas, esas dos son las que me parecen muy chéveres. Con adultos mayores creo que es mucho más complicado, porque puede ser que en vez de ayudarlos
les estemos generando algún problema de movilidad o de alguna lesión. ¿Listo? Entonces, las otras dos y cualquier cosita me van contando, ¿vale? Listo, Jairo, profe, muchas gracias. con mucho gusto, Juanita. A ti muchas gracias. Jairo. Buenas noches, señor tutor y compañeros. Tengo 3 preguntas. Señor. Bueno, la primera, pues en mi caso, pues yo he seleccionado una carretilla de esas que utilizan los operadores en los almacenes para subir y bajar electrodomésticos de la bodega al punto de exhibición. Entonces, pues pienso en hacer un rediseño para mejorar en varias condiciones. La segunda pregunta que tengo es, pues en mi grupo, pues yo estoy en proyecto de diseño 5 y pues yo aparezco solo, no tengo más compañeros. Entonces, supongo que me tocará trabajar solo o si hay la posibilidad de unirme a otro grupo. Y la tercera pregunta, y qué pena usar, es pues que hoy está programada la webconferencia de evaluación para las herramientas ergonómicas, de ergonomía, también a esta misma hora y también con usted. Entonces esa web quedó cancelada o cómo es. Gracias, señor tutor. Jairito, mano, no me asuste, chinazo. Por eso creo que Giovanna antes también entró, porque la idea era dejarla de 8:30 más o menos a 9:30. Y que hasta ahora sí, carazo error de mi parte, chinazo. Pero no, la Sí, idea es ambas que quedaron a las 7. mucho pelota yo. No, la idea era primero con ustedes y seguir con ellos. Entonces, ay, pues madre, ojalá no se me aburran y estén a las 8 presentes, a las 8:30. Güey, madre. Profe, disculpa una pregunta. Esta todavía no es la web de herramientas, es que yo ya estaba como un poquito confundida. No, chinita, no. Ahí sí fue de Sí, es que parte como mía decía que... el compañero que la reunión de nosotros era a las 7. Entonces yo dije, ¿por qué están hablando de tracción si no tiene nada que ver? Y yo ya estaba por preguntarte también lo mismo porque estaba confundida. Entonces yo te espero a las 8, profe. Sí, porfa, y si le pueden, los que están acá en herramientas, porfa, si le pueden comunicar a sus compañeros que es a las 8:30, que fue el bobo, el profesor que se equivocó con la hora, para que no se me aburran y nos veamos a las 8:30, ¿vale? Listo, profe, muchísimas Si gracias. pueden comunicarle a sus equipos, va a ver si por acá en el equipo puedo de pronto, les va a enviar un mensajito al equipo así rápido. Y no, pero acá está a las 8:30. ¿Quién sabe qué pasaría? Bueno, entonces, Jairo, bueno, con la primera pregunta, bueno, con la tercera, empecemos con la tercera, no se cancela la web, es a las 8:30, entonces ahí también nos veremos, ¿listo? Respecto a la segunda, sí, todavía su merced se puede unir a un grupo, si hay alguien que está sin grupo y quiere trabajar con su merced, pues que, o sea, puede hacerlo en grupo para que no pueda, para que no trabaje solo, creo que todavía está habilitado para que pueda unirse a un grupo. Ah, no, pero acá se asigna automáticamente lo de los grupos, ¿no? Sí, Ustedes profe. no tienen esa opción de escogerlo. Acá ¿qué? Se asigna automáticamente. Si algún grupo o equipo en este momento lo quiere aceptar, ¿se me hace en qué parte está, Jairito? Estoy en proyecto de diseño 5, fase 1. Pero geográficamente, ¿dónde está? Estoy en Cúcuta, Norte, Santander. Entonces, quienes estén por ahí cerquita de Cúcuta y puedan, o ven si quieren trabajar con Jairo, pues y a su bienestar recibirle en el grupo, pues para que se comuniquen con él o nos lo manifiesten acá de una vez. Listo. Y Gracias. respecto a la primera pregunta, Jairito, me parece interesante. Hace poco nos pasó acá un cacharro en la casa, les comento. Se dañó la estufa, el extractor. Bueno, fuimos a Centro Electrodomésticos a comprarlo y sí, definitivamente es un elemento que necesitan esas personitas porque estaban bajando eso a pulso y de la bodega, desde el camión.
al punto de exhibición, o sea, es un trabajo bastante pesado porque es que no todos los elementos son ni del mismo volumen, ni de la misma forma, ni del mismo tamaño, ni requiere la misma delicadeza. Entonces, creo que es un muy buen elemento ese cargador para esos electrodomésticos. Creo que es una idea interesante y muy necesaria. Entonces, si ya la tienes desarrollada y clara, Jairito, hágale, siga con esa. Gracias, señor tutor. Listo, con gusto. Daniel. Profe, pues al igual que la compañera Juanita, yo quería comentarle dos propuestas que hay en el grupo, pues para conocer su opinión y también como para ver como cuál puede tener como más potencial. La primera consiste en un sistema de carros colectivos de tracción humana. Entonces es como cuando, digamos, uno sale a las 6 de la mañana y hay una serie de carritos o camionetas ahí estacionadas para llevar a las personas a acercarlas al Transmilenio. Sin embargo, pues a veces no hay tanto cupo, a veces salen muy rápido, a veces no están disponibles, a veces hay mucho trancón y les da la misma tomar esos carros que caminar. Entonces, pensábamos como, bueno, este tipo de propuesta respondería, digamos, en cuanto al terreno, a un terreno de ciudad. em, pero que permita pues cargar varias personas. Esa sería como una propuesta. Y la otra es un vehículo que fuera más o menos como una especie como de escuela ambulante, ¿sí? En la que se podría adaptar ese vehículo, no sé, así a grosso modo con un buen tablero, o sea, como con todos los materiales aptos como para dictar una clase para niños y jóvenes que quizás no hayan alcanzado a tener un cupo en las escuelas o que estén desocupados. Sí, entonces como llegar a ese tipo de población también con este vehículo ambulante, con esta escuela ambulante. Bueno, en el primero hay que determinar exactamente cuántas personas va a cargar, ¿cierto? Porque ese de varias, pues hay que revisar si son dos, tres, cuatro, porque pues dependiendo de eso, pues va el tamaño, la relación, no sé si es con las manos, con los pies, entonces habrá que ir especificando y depurando un mínimo y un máximo de personas, no sé, cuatro personas como máximo, tres, dos, ¿cierto? Porque ya pues con cuatro sí la veo un poquito complicado que uno solo a punta de pierna, de brazo, las pueda movilizar, ¿cierto? Entonces y ya se convertiría, pues digamos, ya la veo como más grave. Porque los que hay están asistidos por algún tipo de ayuda, no sé, un motor a gasolina, un motor eléctrico, o alguna relacioncita, o sea, como con alguna ayudadita, ¿sí? Entonces, eh, no dejaría de ser tracción humana, pero habría que entonces empezar a revisar y a justificar cómo le adaptamos o le metemos esa ayuda. Entonces, habría que determinar para esa primera propuesta de ustedes el máximo de personas, ¿cierto? Como muy bien lo acota su merced, empezar a revisar el terreno, ¿cierto? Si es del Transmilenio a cierto punto, entonces la condición ya sería un sector muy urbano, pero hay que ver muy bien las condiciones del terreno, que no haya huecos, que esté pues lo mejor pavimentado posible, qué tipo de asfalto es, si tiene que cruzar o tiene que eventualmente rampas para bajar, como para subir, si esas rampas están adaptadas, cumplen, tienen el tamaño adecuado, la distancia adecuada, la inclinación adecuada. Porque pues digamos a mayor peso y si va a voltear por una rampa, pues puede que se gire y se voltee. Y si se voltean 4 o 5, ¿sí? Pues si se voltean uno o dos, pues va a ser menos grave, porque pues son menos personas. Entonces empezar a determinar por lo menos ese mínimo y ese máximo de personas. ¿Listo? Y más o menos las distancias. Empezar a calcular las distancias máximas recorridas del punto A al punto B, por ejemplo, o si están hechos para hacer paradas, entonces hay una parada, entonces ya no serían cuatro, ya para allá empieza con tres personas, entonces ir considerando todas esos detallitos. Y respecto a la segunda, que se me fue, ¿cuál era la segunda, señor? La de la escuela móvil, por llamarla así.
Listo, la escuela móvil, pero ¿esa quién la accionaría? Dentro de la propuesta se podría pensar como entre una y dos personas para desarrollar como todo, toda una jornada de, de clases entre dos profesores. Listo, ¿y en qué contexto? ¿Rural o, sí, digamos, rural o urbano? No, creo que se había pensado urbano, no sé, rural, no, urbano, creo que urbano. Digamos que Bogotá va para mucho y bueno, hay muchas ciudades. Se me ocurre que, no sé si han visto algunas que he visto seguramente más negocios, más productos, pero hay unos bicicarros, sí, unos bicicarros que venden donas, ¿cierto? Que la casetica es como muy robusta, que es como en fibra de vidrio, que tiene como mucha, o sea, que es como muy rígida, ¿cierto? Y pues obviamente no es tan pesada. Entonces digamos que como con esa idea de las donas podría funcionar. Pensaría que por seguridad desde las personas, porque pues la idea es llegar a barrios o a sitios donde no, de pronto no lleguen, ¿no? Como un tema de alfabetización. Entonces habría que mirar, eh, dentro de esa alfabetización, si son dos personas, como por seguridad, para que no ande uno solito, eh, podría ser entretenido, ser chévere, y mirar que no sean sitios de acceso tan complicados para quienes de pronto estén en Bogotá. Se me ocurre, por ejemplo, Usme, que Usme, pues me imagino que tiene casi mucha población rural. Entonces ese objeto ya, o esa bicicletica ya no podría subir tanto, ¿cierto? O también ejemplos de elementos como esos que repartían, no sé si todavía haya, unos que repartían como productos ramo, que también eran como unas cabinas a punta de bicicleta, ya unas cabinas como muy sólidas. Entonces, teniendo en cuenta que van a llevar material, de pronto tableros, libros, material didáctico, juegos, cosas, entonces digamos que la dimensión estaría como por ese lado. Entonces, digamos que las dos opciones están chéveres, como les digo, toda opción es muy interesante. Lo importante es empezar a revisar con la vigilancia tecnológica qué elementos hay, qué elementos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Holanda, Holanda es un muy buen referente para ese tipo de vehículos, ¿sí? Para todos, cargueros, para otras personas como sillas de ruedas, bicicletas, ¿cierto? Entonces en Holanda hay un desarrollo tecnológico. Cuando hablo de tecnológico, hablo de muchas ideas, de muchas bicicletas, tremendamente interesante. Les recuerdo, empresas de mensajería como FedEx, y hay otra que es como dorada, que tiene una P en sus iniciales, tiene tres letras y se me pasó. No, no es DHL, es U- UPL, algo así. UPS, UPS, sí señor. Entonces, son dos referentes para que vayan revisando. Los vehículos que ellos tienen, ¿cierto? Y son unas cosas muy chéveres, muy interesantes. Se van a dar cuenta que todo se puede, ¿sí? Todo se puede hacer. Igual nosotros, dentro del alcance, pues no vamos a llegar a desarrollar un prototipo funcional ni con los materiales, ni con los elementos, ni con la tecnología. Me refiero, no sé, a unas cadenas, a unos piñones que son muy tecnificados y especialmente desarrollados para eso, pero sí podemos simular en nuestra maqueteadita de nuestros prototipos, pues ese tipo de elementos, ¿listo? Entonces, pues ya es elección de ustedes, chicos. Digamos que por el sentido social de de las bibliotecas de la educación, me parecería interesante poder desarrollarlo por ese lado. Porque el de los visitaxis y eso, pues digamos que ya hay muchas formas, mucha competencia. Entonces, pues no sé, y no sé si sería asociativo, es decir, que hagan una cooperativa que sea funcional, legal, pero sería también muy interesante poder probar si se llega a ese alcance, poder probar de una manera muy funcional ese, ese modelo, ¿cierto? Que sea como una alternativa
o esté, digamos, dentro del sistema de transporte masivo, ¿sí? Integrarlo dentro del mismo sistema, ¿cierto? Que sea un alimentador, un bicialimentador, digo yo. No sé si lo haya en Bogotá, no sé si ya esa denominación en Bogotá, no sé, pero se me acaba de ocurrir un bicialimentador que pues complemente eso. Entonces, digamos que pues el que escojan, pero si tengo que decidir, porque esto es de decisiones, me iría por el tema de la biblioteca móvil. ¿Listo, Daniel? Santiago, Muchas gracias, profe. con mucho gusto. Santiago, Buenas noches, tutor. buenas noches. Tutor, mi pregunta sería acerca de hasta qué punto el vehículo sigue siendo de tracción humana teniendo, digamos, en cuenta una ayuda como un motor o algo así. Bueno, Santiago, muy buena pregunta. Eh, ¿Por qué muy buena pregunta? Porque, digamos que va mucho en la subjetividad y va mucho en la particularidad del tema, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un, una bicicleta que tenga un motor eléctrico no deja de ser de tracción humana porque puede hacer que se alimente de la energía que le da el pedalazo, ¿cierto? Entonces sigue siendo de tracción humana que en un punto, porque ya se alimentó la batería, el motorcito, entonces yo aplico el motorcito, yo descanso y sigo rodando, ¿cierto? Pero, sin embargo, para que esa autonomía o esa continuidad del recorrido con el motorcito alimentado por mi tracción humana, pues igual sigue siendo de tracción humana. Entonces, han habido, digamos que como que se los iba a contar, no se los iba a contar, han habido propuestas o han habido ejercicios donde hemos incorporado ayudas, ¿cierto? Como motores eléctricos o motores a gasolina, ¿cierto? Lo mismo, una de esas bicicletas a gasolina que son muy hechizas, ¿cierto? Que suenan horrible, que parecen como que les ponen es como un motor como de guadaña, pues igual la gente pues también eh, da pedal, ¿cierto? Entonces sigue siendo un vehículo de tracción humana. Hasta donde sí, hasta donde no, es una línea demasiado delgadita, pero que quede grabado y quede registrado, como director del curso yo la permitiría, ¿sí? Sin perder que en algún momento haya tracción humana, ¿listo, Santi? Que en algún momento haya tracción humana, que con la tracción humana se alimente o se apoye o que alterne, ¿cierto? Una ayuda de un motor, de un dispositivo, no sé, de una vela para que el viento la empuje, qué sé yo, ¿cierto? Unas aspas, bueno, no sé, unas alas o con aire caliente para que huele, eh, bueno, no sé, ¿cierto? O que se ancle, no, mentiras, esta sí no, la voy a decir, pero no, no la copien, que se ancle a una moto, a un carro y el carro lo jale y después ya que coja impulso, yo sí que no, no, es que eso no es para nada seguro y para nada prudente. Pero entonces, digamos que habría que justificar muy bien esa. ¿Hasta dónde? No se va a perder la esencia de la atracción humana, ¿cierto? No se va a perder la esencia de la vigilancia tecnológica ni del diseño y va a seguir siendo un producto de atracción humana. Por ejemplo, una silla de ruedas para alguien que esté alimentada con un motorcito, pero que eh, la persona, si su movilidad está reducida de la cintura para abajo, pues puede accionarla tanto por un motor como a nivel manual mecánico, ¿cierto? Entonces, sería totalmente, es decir, si ven la necesidad o ven que la idea requiere, ahora no es que todos se vayan a ir por ahí, porque es que me parece peligroso el tema, pero si ven que les cabe o que pueden alternar la tracción humana con un dispositivo, un motor, una vela, un empuje, un enganche, algo que les ayude a. Pues listo, de una, ¿listo? Entonces, Santiago, denle gracias a Santiago por la pregunta, porque nos abre un poquito más el panorama y el espectro. ¿Listo?
Santi, ¿ustedes tienen alguna propuesta que necesitaría algún motorcito o algo? Profe, pues precisamente soy del grupo de Daniel también, pero pues tal vez se podría aplicar en algunas de las ideas que ya tenemos, sino que no me quedaba claro es porque como es muy subjetivo el necesitar o no el motor, por eso como que tenía el conflicto. No, y se crea. Y seguramente, o sea, quiero que quede claro porque se puede crear o se puede de pronto llegar a, no sé, no a pelear, sino como a sorprender a sus tutores cuando estén en el componente práctico, ¿cierto? Entonces, pues yo me encargaré de socializar a los demás profesores que en el componente práctico pudiera alternarse las propuestas de ustedes con alguna ayuda mecánica, eléctrica, de combustión interna, bueno, ¿sí? Entonces, sí se podría, entonces, para que esa linecita, esa subjetividad, muy bien, Santiago, esa subjetividad esté muy bien descrita y defendida. ¿Listo? Entonces, que quede como esa invitación, chicos, de que si ustedes la proponen, sepan cómo proponerla, pero que sea complemento a, ¿sí? Complemento al principio de tracción humana, ¿sí? Que sea un apoyo, que sea una opción alternativa, ¿sí? No que nos quedemos con el motor, porque entonces no estamos haciendo nada. Pero que sí prime o que en algún momento definitivamente haya tracción humana, ¿cierto? Por brazos, piernas, solo brazo, solo pierna, bueno, pero que no se pierda esa esencia del pretexto. ¿Listo, Santiago? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta frente a cómo se desarrolla digamos que esta primera actividad o esta primera semana, bueno, pues voy a hacer el ensayo y nos pide cómo definir el contexto y definir los usuarios. ¿Tienen alguna duda o pregunta frente a la definición del contexto y del usuario? ¿O de las dos? Nosotros hablamos en nuestra primera sesión, y para que quede también aquí como claro y mejor registrado todavía, que cuando hablamos de un usuario, podemos hablar de una sola personita, ¿cierto? Como es que no me acuerdo quién y me voy a disculpar por eso. Y nos decía, bueno, yo en la casa tengo una persona en situación de discapacidad, puedo generarle la solución o generar el trabajo basado en la condición de esa persona. Dijimos, sí, pues ese es su usuario, entonces tendrá que revisar las condiciones del usuario, la condición de discapacidad, las necesidades de pronto de la personita que va a hacer el impulso o quien va a manejar el dispositivo. Entonces, eh, ese usuario sería una única persona con una condición muy particular, ¿cierto? Entonces, esa es su caracterización del usuario, uno solo, ¿cierto? Entonces, puede ser de esa manera, chicos, ¿sí? Puede ser que lo que ustedes estén diseñando, con lo que ustedes estén proyectando, desarrollando, sea para una única persona, ¿cierto? Para un único usuario, para un único consumidor. O también ese usuario puede ser una comunidad o un colectivo. Con el ejemplo de Juanita, entonces yo le mencionaba, si va a ser el tema de para los chiquitos, para los bebés o los más pequeñitos, su contexto, perdón, sus usuarios serían pues ese grupo, les decía. Entonces hay que mirar bien de qué edad a qué edad, ¿cierto? Porque ya una edad muy grande pues ya se convierte como en una alcahuetería o en algo también muy complicado de llevar a un niño por pendientes de una ciudad en un coche o en un vehículo de tracción humana, ¿cierto? Entonces, puede ser unos usuarios en una edad que ya se siente, no sé, de 6 meses a 2 años, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya empiezo a caracterizar y a segmentar un grupo, un colectivo, una comunidad de usuarios,
¿cierto? Entonces, el usuario puede ser un grupo de niños, ¿cierto? Escolarizados de 6 meses a 24 meses de edad. ¿Listo? Entonces, sus usuarios son bebés de 6 a 24 meses y son muchos, ¿cierto? O son varios, o son los del barrio, o son los del conjunto, o son los de la Junta de Acción Comunal, o son los del pueblo, o son los del municipio, o son los del colegio tal, ¿cierto? Entonces, ese usuario está representado en muchas personitas con muchas cosas en común, ¿cierto? Con la misma edad, un mismo colegio, un mismo comportamiento, unos comportamientos muy similares, viviendas similares, es decir, que quedan como a la misma distancia, que queden con las mismas características, el mismo clima, ¿cierto? Entonces, digamos que puede ser un usuario, un colectivo específico y que reúna a varias personitas. ¿Listo? Esos también pueden ser los usuarios. Hay que revisar entonces si es ese colectivo, entonces definir cuáles son las características que yo necesito conocer para empezar a mirar esas oportunidades para el diseño, ¿cierto? Eso ya se convierte automáticamente de manera inconsciente pero directa en requerimientos de diseño, ¿cierto? Otra forma de descubrir nuestros usuarios, ¿cierto? Es lo que nos proponía Jairo, ¿cierto? Un cargador para electrodomésticos desde la bodega al punto de venta, ¿cierto? En almacenes de electrodomésticos, pueden ser almacenes de grandes superficies, como pues acá lo que no nos cobran por mencionarlas, Éxito, no sé, Home Center, o pueden ser almacenes mucho más pequeñitos, más especializados, donde son bodegas más pequeñitas, donde es, digamos, no sé, tipo San Andresito, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son unos usuarios, ¿sí? Digamos que mucho más grandes, ¿cierto? No los conoceríamos a todos, pero pues entonces los requerimientos de ese usuario, esa caracterización del usuario, pues puede ser mucho más amplia y mucho más general, pero teniendo en cuenta pues que son como auxiliares de bodega, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, un auxiliar de bodega que puede tener entre 18 y no sé, hasta 35 años, más o menos de esta estatura, más o menos de estas características, con esta experiencia, que tenga experiencia y competencias en manejo de cargadores manuales, ¿cierto? Entonces, digamos que ese usuario es un poco más universal, es un poco más general, es un poco más amplio, ¿cierto? Pero también cabe dentro del usuario, ¿cierto? Porque Jairo lo que está proponiendo es no, un cargador para los almacenes. Entonces puede ser que el cargador siempre va a estar, ¿sí? Como el carrito del supermercado. Siempre está y van a llegar usuarios altos, bajos, gordos, flacos, hombres, mujeres, ¿cierto? Adultos mayores, niños que los vemos manejando esos carritos, ¿cierto? Entonces es un elemento para que cualquiera lo pueda manejar. ¿Listo? Entonces, habría que revisar ya más características formales y funcionales de ese objeto y del contexto. ¿Listo? Creo que esas serían como las tres formas de poder tener claros nuestros usuarios, ¿cierto? Entonces, ¿alguna pregunta frente a eso? ¿Alguna duda? Alguien que diga, profe, nuestro usuario, la persona que lo va a usar, una es la que voy a transportar y otra es la que la va a jalar, ¿cómo hago ahí? Sí, de pronto si se involucran dos personitas, para alguien que digamos una silla de ruedas que un usuario sería quien va en la silla de ruedas y otro quien la empuja. Si tienen, no sé, alguna duda, pregunta, inquietud, que nos compartan algún usuario posible que tengan para sus ideas. ¿Queda claro cómo Tutor, escoger al usuario? Señor. tutor, tengo otra duda para ver qué ficha o qué formato utilizamos para el análisis contextual del usuario. A ver si se unifica una, porque pues en el foro no hay ninguna compartida. Sería esa la duda. Listo, Jairo. Gracias por la pregunta. Dada
digamos, lo que acabamos de compartir, pues queda muy sesgado a veces de pronto generar una ficha, ¿cierto? Generar un formato estándar, porque esos formatos generalmente se hacen cuando yo ya tengo identificado el usuario, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es caracterizar a mi usuario identificado. Es decir, cuando yo ya tengo identificado que voy a hacer un sistema de carrito para compras para la tercera edad. Entonces ya sé que identifiqué a mi usuario, son personas de la tercera edad. Ahora, a partir de ese principio, de esa base, es que empiezo a generar la ficha. Entonces digo, bueno, de pronto la edad, el género, algunas enfermedades, la frecuencia con la que salen a hacer mercado, si conocen algún otro tipo de elementos, ¿cierto? Entonces, ese formato, esa identificación no me serviría si yo quiero trabajar con una silla de ruedas o un dispositivo para personitas con discapacidad física. Y tampoco me sirve de pronto para un sector rural, donde lo que quiero es generar un sistema de transporte para pelados de escuelas rurales, de, de cuarto a sexto, sí, de cuarto de primaria a sexto de bachillerato, ¿cierto? Entonces, digamos que por eso no se comparte, pero pues digamos que se supone no, sino que se deja abierto que cuando ustedes tengan claro el usuario digan, bueno, entonces ya teniendo claro el usuario, voy a hacer la consulta, voy a hacer la vigilancia, ¿cierto? Que la vigilancia tecnológica pues es una búsqueda y una consulta de el formato, la ficha que más se adapte a ese usuario que yo quiero, ¿cierto? Por la edad, por las condiciones socioeconómicas, por la región, por la parte sociocultural, ¿cierto? No es lo mismo llegar a abordar gente del llano que gente de la costa, o gente del interior, o gente del sur, ¿cierto? Porque, digamos, esas encuestas o esos formatos estandarizados, pues no me van a servir de nada, ¿sí? Porque me sesgan, me van a dejar información por fuera y me van a dar de pronto información que no es relevante para mi proyecto en específico, ¿cierto? Entonces, digamos que no, por eso no hay una ficha. Ustedes pueden revisarla y me la comparten y la vamos revisando, ¿cierto? Me comparten, esta me sirve, esta no me sirve, la puedo aplicar, no la puedo aplicar y vamos revisando que de cada formato que ustedes encuentren, de pronto qué preguntas, porque podemos combinar dos formatos o dos ejemplos, ¿sí? Entonces, puede ser que de una me sirvan ciertas preguntas, de otra me sirvan ciertas variables, ciertas características. Entonces, yo puedo combinar una, dos y tres. Y qué chévere porque me va a dar muchas más herramientas combinando tres formatos o tres fichas específicas para caracterizar y tener muy bien formadito, identificado mi usuario. Listo, Verito. Y para todos queda claro esa por qué no hay formato específico o definido. Gracias, tutor, ya quedó claro. Listo, igual como les digo, ustedes tienen que revisar cuando digan, no, vamos a hacer esto para estas personas o queremos que sean estas personas, entonces empezamos a hacer esa búsqueda de esos formatos. ¿Listo? Entonces, digamos que el usuario, lo del usuario queda ya claro, ¿cierto? ¿Quién lo va a elegir? ¿Cómo lo van a elegir? ¿De acuerdo a qué lo van a elegir? Y ya después de eso, pues empezamos a estudiarlo. Con Sí, el, señor. listo, Airito. Con el contexto es igual, pasa lo mismo. Si ya tenemos un usuario, pues el usuario lo ubicamos en un contexto, en una zona geográfica, en un barrio, en una localidad, en el conjunto, en un colegio, en una necesidad, puede estar en la casa, necesita ir a hacer mercado. Entonces, ¿cuál es su contexto? ¿Cuál es su medio ambiente? ¿En donde vive? Si vive en una zona cálida, en una zona fría, eh, si hay muchos problemas de seguridad, de movilidad, si es un contexto rural, si es un contexto urbano, eh, si es si eso se va a compartir con más personas, ¿cierto? Entonces,
Digamos que con el contexto pasa exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces, a partir, puede ser de las dos maneras. A partir del usuario, definir el contexto, o a partir del contexto, definir el usuario. Así como les queda a ustedes más fácil, como ustedes vean que pueden ser más fluido el tema. ¿Sí? Digamos que esta primera parte es muy, muy importante, pues porque les da a ustedes esa autonomía y veo que con lo que me han compartido, pues la tienen un poquito más clara con los avances que han hecho. Dice, bueno, yo voy a hacer esto para esta persona. Entonces, bueno, el contexto general, ya después lo vamos particularizando, después lo vamos haciendo un poquito más exacto, ¿cierto? Para poder empezar a desarrollar. Es decir, si es una zona que llueve mucho, ¿cierto? Entonces seguramente hay un tipo de ruedas o un tamaño de rueda que no me va a servir, otro que me va a funcionar mejor. Sí, si es una parte rural, entonces, ¿qué tipo de tracción o qué tipo de rueda, qué tipo de materiales voy a usar? Y si es una zona urbana, entonces, exactamente lo mismo. ¿Cómo es ese contexto? ¿Cómo es pavimentado? Hay muchos huecos. Esto sí funciona, esto no funciona. ¿Vale? Entonces, digamos que esa definición del contexto, pues depende mucho de ustedes dónde quieran trabajar. ¿Vale? Y lo mismo, esa definición del contexto, pues, repito, depende de la idea y cuando la quiera caracterizar, pues vamos a buscar varios formatos, varias fichas. En la presentación que les comparto, digamos que hay una ficha de caracterización del contexto que les puede servir como guía para desarrollar esas propuestas. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Queda un poquito más claro? ¿Quedaron más perdidos? ¿Quedamos iguales? ¿Despejaron algunas dudas? ¿Con qué dudas se van? Digamos, si traían unas y quedaron niveladas, perfecto. Quedaron con nuevas dudas, quedan con nuevas preguntas. Sin miedo, chicos, pregunten qué pasó en la sesión. Y acá es donde podemos preguntar y equivocarnos. Sí, estos son los espacios académicos donde se nos permite todavía equivocarnos o sentirnos perdidos en algunos pasos. Pero pues quiero como conocer esas apreciaciones o esas impresiones de parte de ustedes. Con lo que dijimos, alguien que de pronto tenga la duda o la inquietud de querer de pronto cambiar el proyecto, de consultarnos acá si puede cambiarlo, reajustarlo, redirigirlo de lo que tenía navegando, ahora de pronto nos podemos ir por este lado. Buenas noches, tutor. Hola, Carol, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Bien, gracias. Bueno, pues de mi parte creo que las dudas que teníamos desde el comienzo están resueltas. O sea, en cuanto al contexto y al usuario, pues ya varios de mis compañeros nos hemos comunicado por medio de WhatsApp y pues cada uno ha dado como piensa en cuanto pues al contexto de usuario, pues en el foro. Entonces, pues aquí mi pregunta era como que en en la primera entrega, nosotros podemos como cada uno dar como una visualización de lo que va a hacer el usuario, o sea, no tenemos que tener nada en concreto todavía, o ya te tenemos que dar un contexto específico de pronto del carrito o del producto que vayamos a hacer, o sea, como ya tener una idea organizada, o todavía puede ser como una idea flotante. No, digamos que cada uno podría tener su idea clara y dejarle compartirla en el foro. Yo reviso y les digo, bueno, por este lado sí, esto está chévere, esto está interesante y seguramente va a haber como alguna, siempre la hay, ¿sí? Y digamos que es como confesión o no confesión, pero debería haberla, ¿cierto? De pronto como me remito otra vez al ejemplo de Juanita, bueno, el de Daniel.
les dije, me suena más por este lado, ¿cierto? La veo más viable por este lado, más práctica, más interesante. Entonces, lo mismo va a pasar en el foro. Cada uno tiene su aporte, lo puede tener muy claro, muy bien definido, muy bien explicado, compartirlo. Ahora, si ustedes ya la tienen definida antes del foro, como dices tú, Carol, por medio de sus grupos internos de WhatsApp, de Teams, no, mire, esta está más chévere. Si ya la tienen definida, pues sobre esa idea ya definida, ya resuelta, pues cada uno podría hacer como ir haciendo sus aportes, entonces ya iríamos avanzando muchos pasitos más, ¿cierto? Pero cualquier opción es válida, que cada uno plasme su idea para ver qué punto de vista tiene el profesor, o si ya la definieron, pues plantearla y cada uno decir, mire, podemos hacerlo así, puede funcionar para este usuario, pero también puede funcionar para este tipo de personas. También es válido y sobre lo que ya pues uno se va a dar cuenta si la idea ya está resuelta o si es flotante, como tú dices, pues a cada idea pues yo iré haciendo el ajuste y les diré, bueno, creo que les puede ir mejor por este lado, ¿cierto? Porque se queda uno como en lo tibio y decir, uy, qué chévere, y todas muy chéveres, pero siguen en lo mismo. Entonces ya como para agilizar les digo, no, váyanse por este lado y ya es empezar a que ustedes pues desarrollen el producto y empiecen a diseñar realmente. Entonces, pues cualquiera de las dos formas es o será válida. ¿Listo, Carol? Listo, profe. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Daniel. Profe, una duda formal en cuanto a la entrega de esta actividad que ya pasó, pero pues que se va a entregar ahorita el 8. ¿Sería entre todo el grupo una sola entrega, unificando todos los ensayos y la propuesta formal con habiendo definido todo lo del usuario, lo del contexto, o cada quien hace su entrega? Pues si alguien las va a recopilar y va a entregar todo, pues no, pero yo creo que sería mejor individual, para no enredarme. Y como tienen que hacer el ensayo y eso, entonces es mejor como, digamos que ahí se define mucho la particularidad pues, de lo que no me gusta tanto a mí, que es la calificación, pero no es mejor que lo hagan individual. Cada uno hace su aporte sobre su idea, como le decía Carol. Si todos tienen si ya definieron la idea, pues cada uno hace su aporte, ¿sí? Sobre esa idea ya definida o cada uno con la suya particular, más el tema del ensayo. Pero es mejor que hagamos la entrega de manera individual, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, no sé, creo que esa pregunta para todos. Sharik, Buenas noches. hola, buenas noches. Bueno, pues no sé si esto ya lo habían respondido antes, de pronto, perdón, no escuché. Tengo una pregunta. ¿Se puede hacer un rediseño a algún, digamos, medio de transporte? Es que en mi caso yo estaba pensando hacer como alguna forma de mejorar el transporte de los carritos de los vendedores ambulantes. Por ejemplo, en mi barrio, que pues está súper mal la vía, no está pavimentado nada, tienen que bajar los carritos de escaleras, entonces pues eso, no sé si se puede como rediseñar el carrito que tenga unas mejores ruedas o algo así. Sí, señora Sharik, apenas que traen algo muy rico y no me puede resistir, pero sí. Definitivamente, el rediseño hace parte del ejercicio del diseñador, ¿cierto? Sobre todo en el enfoque tan chévere que nos explicó Sharik, nos explicó ya un contexto, ya tiene definido el contexto, simplemente es empezar a organizarlo de una manera más técnica, pero el rediseño hace parte de nuestro ejercicio, ¿sí? Que no nos dé temor, que no nos dé pena, que no nos dé, no sé, que no sea una limitante rediseñar, ¿sí? Una cosa es rediseñar y otra cosa es copiar, ¿cierto? Aunque, bueno, copiar, rediseñar, son líneas muy delgaditas que iremos definiendo, pero definitivamente sí, se puede rediseñar. De hecho, digamos, hay muchas propuestas ganadoras en concursos de diseño que socialmente son muy aceptadas. De pronto lo que proponía Daniel, de hacer como otro visitaxi. Entonces pueden hacer un visitaxi diferente, el rediseño de un visitaxi, el rediseño de los carritos de los vendedores ambulantes.
hemos tenido hemos rediseñado en Cali, si fue Cali, Palmira, bueno, por esa zona, rediseñamos los puestos o las carretas de vendedores de frutas, ¿cierto? Donde lo hicimos que fuera que durara más en el tiempo, que necesitara menos mantenimiento, que ayudara a mantener o a refrigerar o a mantener las frutas durante más tiempo en mejores condiciones, que no fuera tan pesado, tan grande, que se dejara como organizar mejor. Entonces, es una propuesta de diseño social interesante y definitivamente sí, sí vale. Entonces, el rediseño de algún elemento que ustedes identifiquen también es válido, muchachas. También es válido. Entonces, Sharik, muchas gracias por tu pregunta y pues digamos que en general por ese aporte. Entonces, rediseños también son válidos. Listo. Bueno, dudas, ya como para terminar, más claro, más confundidos. Por favor, díganme que están más confundidos. ¿Se sienten o quedamos un poquito más aterrizados, mejor direccionados? Sí, pero estamos más claros con las cosas. Sí, sí, de Listo. hecho, como más redireccionados y como con más guía. Muchísimas gracias, profe. No, ustedes por el tiempo, por el espacio. Y pues si es necesario, pues lo hacemos. Como digo, la web pasada no me gustó mucho tampoco por el tema de grabar, sobre grabar. Entonces, esta ya queda una sola grabación. Ahorita me arroja la grabación, yo se la subo de inmediato. ¿Listo? Entonces, la consultan. Seguimos por el foro conectado. Yo voy a estar toda la noche conectado. Entonces, me van preguntando, van haciendo sus ejercicios. Tengan muy en cuenta lo que hablamos acá, sus apuntes. Revisan la web por si hay alguna otra duda o una inquietud. Y pues nada, seguir trabajando juiciosos. Desarrollen y sí lo siento también con lo que ustedes me dijeron y en la forma en que me la dijeron, los noté un poquito también un poquito más claros y más aterrizados y como ya, ahora sí empezar a hacer de pronto la otra web, la hacemos la otra semana, vamos definiendo cómo, de acuerdo a las entregas y a las notas o a los comentarios, más que las notas, a los comentarios que vayamos teniendo en cada desarrollo. Chicos, muchas gracias. Tengan un buen inicio de semana, una bonita semana, éxitos en sus labores, la mejor energía para ustedes, para los suyos. Estamos en contacto, Teams, correo del aula, correo de personal, foros, ahí estamos, ¿listo? Me agradó verlos, escucharlos, bueno, verlos en fotos, escucharlos y no les quito más tiempo y que estén muy bien. Buen tiempo para todos, muchachos. Muchas gracias y buena noche. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. A ustedes. Gracias, profe.